La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, índice de referencia de precios del alquiler. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? Hoy, manual de instrucciones. Muy caro, el 70% del sueldo. Pues pagamos entre 800 y 900 euros. O sea, nos consideramos afortunados. Bueno, soy autónoma, entonces depende mucho del mes, pero más o menos un poquito menos de la mitad. El 70%, el 50% significa que alguien está en estrés financiero. Está dedicando más del 30%, más de un tercio, a pagar el alquiler. ¿Sabes? Al final a lo que nos tenemos que hacer. Ahora mismo supone un 20% de mi salario, pero vamos, sé que soy un auténtico privilegiado. Hablo con mis amigos y están pagando auténticas barbaridades, más del 50% algunos de su salario. Al final, ser dos personas es muy interesante. Esta es la primera de las claves para decretar una zona tensionada en alquiler. La segunda es que hayan subido los precios más de 3 puntos por encima del IPC medio de los últimos 5 años. Y eso prácticamente es una realidad en todas las grandes ciudades. Conseguimos alquilar un piso de 3 habitaciones por 900 euros. Pues que está fatal, que no debería estar pagando más de 500 euros por vivir sola con casi 30 años y que debería ser un derecho y no una putada pagar un alquiler para ti solo. Ese es literalmente el término técnico en economía. Esto es en lo que se ha convertido el alquiler. Y hoy el gobierno publica el índice de referencia de precios del alquiler. Es la herramienta que ha de servir para determinar cuánto nos están cobrando y cuánto nos deberían estar cobrando. Ese índice básicamente funciona así. Uno entra, puede teclear y puede determinar el tipo de vivienda. Es algo que no da una referencia y un precio único, sino que actúa y funciona ajustando ese precio en función de si tiene o no tiene garaje, si la vivienda tiene o no tiene ascensor, si la vivienda tiene o no tiene reforma, y en función de eso lo que proporciona es un rango de precios del alquiler que ha de servirnos para saber si el casero quiere cobrarnos de más, si nos está cobrando por encima de mercado o si esto es un precio más o menos en la línea de lo que debiéramos tener. Ese índice de precios, Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Está ya en marcha. Hoy el gobierno ha explicado su uso. Hoy ese índice que ha adelantado la SER consiste exactamente en qué, funciona exactamente cómo. El índice va a proporcionar un rango mínimo y máximo del precio del alquiler en las zonas declaradas tensionadas. Son las autonomías las que tienen que solicitar ser declaradas como zona tensionada. El Ministerio lo analiza y si comprueba que cumple los requisitos, se recogerá en una resolución como zona de mercado residencial tensionado. A partir de aquí, este índice limita el precio en 3 escenarios. Todos los contratos de alquiler cuyos arrendatarios sean grandes tenedores. También en aquellos contratos que se incorporen por primera vez a un área tensionada y en aquellos que después de 5 años sin estar en el mercado del alquiler vuelvan a él. Para el resto de las casuísticas se puede establecer como referencia el contrato anterior. Eso sí, el mapeo que ha hecho el gobierno recoge todo el territorio nacional a excepción de Euskadi y Navarra. Hasta ahora, Cataluña es la única autonomía que ha solicitado la declaración de 140 zonas tensionadas. Vamos a poner un ejemplo. En Barcelona, en la calle Travesera de les Corts, el rango de los precios al que debería estar ese alquiler es entre 903 euros y 1.387. La realidad es que ahora mismo el casero pide por esa vivienda 2.500 euros, es decir, un 80% más de lo que debería costar. Lo que pretende este índice es poner fin a la especulación de precios en el mercado del alquiler. Este es ahora mismo el índice y esto funciona exactamente así. Es informativo para los inquilinos, te permite saber si tu casero te está cobrando de más, no te permite recurrir mucho más, porque solo es informativo para el inquilino, pero puede ser normativo para las autonomías, porque con este índice las autonomías pueden decir esta es la base y esta es la declaración de zona tensionada. Vamos a jugar a entender esto con explicación ciudad a ciudad, calle a calle. Empecemos en Barcelona. En Barcelona. Metemos dirección. La dirección del inmueble es calle Valencia,
540. Es un piso de 70 metros cuadrados. Y el rango de precios de ese inmueble debería estar entre 740 y 984 euros. 740 a 984. Y ahora abrimos la puerta real del inmueble. Y lo que debería estar en un máximo de 984 está en 1.660 euros. Un 70% por encima del precio de mercado. ¿Qué significa esto? Para el inquilino, alguien sabe que te la están clavando, que te están cobrando un 70% por encima de lo que debería estar el mercado. Para el inquilino, la capacidad de saber si estás o no siendo objeto de abuso. Para la autonomía, esta es la base con la que se puede declarar zona tensionada. Esto es Barcelona. Vamos a Madrid, calle Alcalá 385. Buscamos el inmueble, 65 metros cuadrados aquí. Y lo que nos dice el índice es que esa vivienda debería alquilarse entre 619 y 812 euros. Pero cuando buscamos ese alquiler, cuando intentamos alquilarlo, cuando abrimos el inmueble, lo que debería tener un precio máximo de 812 euros cuesta en realidad 1.290. Hay un 58% de sobreprecio, casi un 60% de sobreprecio. Juguemos el mismo ejercicio, por ejemplo, en Valencia. 5º piso, 92 metros cuadrados. Y el índice nos dice debería estar en un alquiler de entre 349 y 536 euros. La verdad es que cuando llegamos al mercado, lo que debería valer 536 euros como máximo, se está vendiendo, se está comercializando, se está alquilando a 1.650. Es un 207% por encima de donde debería estar. Así que lo que tenemos hoy es esto, un índice que permite a los inquilinos saber si están siendo objeto de abuso y permite a las autonomías medir hasta qué punto hay ese calentón en los precios. Y determinar, porque en este índice ha colaborado Vivienda, pero colabora también Hacienda, el Catastro, el INE y el Banco de España, permite cruzar los datos con Hacienda y saber que esto se está comiendo más del 30% de la renta de un inquilino. Y por tanto que esto es zona tensionada, tensionable. O que está subiendo 5 puntos por encima del IPC histórico de los últimos 5 años. Y que esto lo convierte en zona tensionada, en zona tensionable. Como ven, es muy sencillo. Es muy fácil de entender y tiene un problema. Esta es una fantástica arma informativa que han de cargar las autonomías. Esta pistola tiene esa capacidad de disparar, pero las balas las tienen las autonomías y son las autonomías las que han de declarar esto zona tensionada para poder controlar ese mercado y poder declarar planes, porque una vez que se declara esa zona tensionada, cada autonomía ha de remitir un plan de ajuste que puede durar 3 años y que puede incluir controles de precios, construcción especial de vivienda para el alquiler u otro tipo de medidas. Así que esta, insisto, es una poderosa arma que no tiene ninguna bala si la autonomía no la dispara. ¿Y qué han dicho esas autonomías? Cataluña, que es la que ya tenía declaradas 140 zonas tensionadas con un índice que ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, Catalunya dice este índice no les convence. No baixaran els preus de lloguer des del punt de vista del Departament de Territori. És Esther Capella, la consellera de Territori. No podem obviar i, per tant, per això defensem que l'índex que val i, per tant, s'ha de sobreposar a l'índex que ha elaborat el Ministeri, ha de ser l'índex català. Lo que dice es el índice que tiene valor es el índice catalán. El índice catalán no está basado, como el del Ministerio, en las declaraciones de renta de propietarios e inquilinos. Son 2,5 millones de precios los que analizan este índice, insisto, construido por Vivienda, Hacienda, el INE, el Catastro y el Banco de España. Lo que dice Cataluña es que el índice bueno es el índice de los depósitos, de las fianzas. Ese argumento es disputado por el Ejecutivo, diciendo la fianza que usted depositó en un alquiler puede tener 3, 4, 5 años y por tanto esos precios pueden estar obsoletos. Es más realista y más actual el que hoy tenemos. Pero lo cierto es que en Cataluña se ha dicho no a este índice por partida doble, lo decía la consellera Capella, lo decía también Ada Colau.
I hem conegut que el Partit Socialista podria tenir la temptació, segurament també fruit de pressions d'alguns dels sectors més especulatius del país, de fer un índex que no tingui un efecte real, és a dir, de fer un índex a l'alça. Laura Pons, ¿qué tal? Muy buenas noches, Barcelona. ¿Qué tal? Buenas noches. Laura, ¿qué es lo que se responde allí y qué es lo que dice Cataluña ahora? La Generalitat ha declarado como zonas de mercado residencial tensionado 140 municipios en los que residen 6,2 millones de personas, más del 80% de la población de Cataluña. La mayoría se sitúan en la región de Barcelona. En Cataluña, el índice de precios de alquiler estuvo vigente 1 año y medio hasta que el Tribunal Constitucional sentenció que no era competencia de la Generalitat regular esta cuestión. El Gobierno de Pere Aragonès ha propuesto que se puedan aplicar los dos, el del Ministerio y el de la Generalitat, priorizando en cada caso el que sea más favorable al inquilino. ¿Por qué no pueden convivir los dos índices? Se ha demostrado, y vuelvo a decir, lo hemos aportado con datos, de que es absolutamente necesario e imprescindible aplicar el techo, el límite en el precio del alquiler en Cataluña. Es Patricia Playa, portavoz del Gobierno, pidiendo aplicar los dos criterios, los dos métodos, pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado la opción y por ello la portavoz pide ahora una rectificación. El Gobierno critica que sea homogéneo para los territorios con mercados de la vivienda distintos y sobre todo que haya un mínimo y un máximo. De momento, hoy el Gobierno dice, este índice es el bueno, y este índice es el bueno, decía hoy la ministra Isabel Rodríguez, porque además este es un índice uniforme, igual para todo el país. Efectivamente, Cataluña tuvo una ley que fue recurrida al Tribunal Constitucional, pero nos hemos inspirado en ese índice de referencia que estuvo en vigor en Cataluña para la fórmula con la que vamos a aplicar ese índice que servirá al conjunto de España una vez puesto en marcha. Y lo que yo deseo desde aquí es que el resto de comunidades autónomas donde existen zonas tensionadas tengan la predisposición que en estos momentos tiene el Gobierno de la Generalitat, que es... Más allá de esta batalla política, que es importante porque si las autonomías no cargan este arma está vacía, más allá de la batalla política, lo cierto es que sí hay gobiernos que dicen que lo van a aplicar y que están haciendo ya movimientos en ese sentido. Uno de ellos es Asturias. Alejandra Martínez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Porque este gobierno sí ha dicho, hay hasta 13 concejos con zonas tensionadas que pretenden salir adelante, ¿no? Pues aquí la Consejería de Vivienda, que dirige Ovidio Zapico de Izquierda Unida, el único consejero de gobierno que no es del PSOE, ha manifestado su intención de declarar las primeras zonas tensionadas de la región este mismo año, para lo que encargará un estudio que evalúe la situación en todo el territorio asturiano. La intención está ahí. De hecho, el presupuesto de este año reserva 30.000 euros para la elaboración de ese informe, pero también hay un matiz importante. El Principado solo declarará barrios o zonas tensionadas previa solicitud de los ayuntamientos, es decir, no actuará de oficio. Explican desde el Ejecutivo asturiano que se trata de respetar así la autonomía de la administración local. De momento, solo ha registrado una petición el Ayuntamiento de Gijón para los barrios de Cimadevilla y La Arena, aunque desde la Consejería también refieren el interés de Oviedo, la capital asturiana, por declarar alguna zona como zona tensionada. El plan del Principado en estas zonas es que los pequeños propietarios que hagan un nuevo contrato de alquiler este año no podrán aplicar subidas por encima del 3% con respecto al anterior inquilino y a la par se beneficiarán de una deducción fiscal del 50%. Navarra también ha expresado esa voluntad de hacerlo. Javier Lorente, Ser Navarra, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hay movimiento allí y en esta misma dirección, ¿no? Gobierno de Navarra que de hecho está realizando ahora una recopilación de datos sobre los precios del alquiler para poder diseñar ese mapa de posibles zonas tensionadas. Intención que ya avanzó hace 2 semanas la presidenta Chivite a la ministra Isabel Rodríguez en su visita a Madrid. Según los primeros cálculos, 1/3 de las viviendas de la comunidad podrían estar en esa situación, la gran mayoría en Pamplona y su entorno. Ayuntamiento de la capital que ya avanzó el pasado 1 de febrero su intención de solicitar esta declaración. Gobierno municipal que tomó posesión a final de año tras la moción de censura contra la alcaldesa de UPN y que considera que los precios del alquiler en la capital están en una escalada evidente. Navarra, de hecho, aprobó también en 2022 su propia ley de vivienda, que incluía la posibilidad de la expropiación de aquellos inmuebles en manos de empresas, principalmente bancos, que no se pongan en el mercado de alquiler, norma respaldada por el Constitucional en la que el Gobierno está en su primer paso, la elaboración del llamado Censo de Vivienda Vacía. Y nos queda otra más, Asturias visto, Navarra visto, Euskadi. John Rojas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Allí hay movimiento también para declarar al menos 41 municipios como zonas tensionadas, ¿no?
Sí, eso es un poco lo que recoge el mapa, pero tenemos aquí varias peculiaridades para poder aplicar este índice, porque este índice tiene base tributaria, lo decías tú, y claro, aquí en Euskadi tenemos nuestras propias haciendas, por lo que va a haber que adaptar su desarrollo, así que por lo pronto lo seguro es que aquí el índice de precios no va a estar disponible en marzo, pero es que además, de momento en Euskadi, solo un municipio ha pedido formalmente al gobierno vasco que le declare como zona tensionada de vivienda. Ha sido el pueblo guipuzcoano de Rentería. Su ayuntamiento lo aprobaba el pasado día 6 de este mismo mes, ante el problema residencial que sufre, con poca vivienda en alquiler y con precios disparados, en parte por su proximidad a Donostia. Rentería forma parte de esa lista que comentabas que ha elaborado el gobierno vasco con los municipios que pueden solicitar la declaración de zona tensionada de vivienda, un total de 41, entre ellos las 3 capitales. Y luego aquí tenemos otro problema, un problema ya más político, porque el gobierno vasco ha recurrido a la ley de vivienda, porque considera que invade competencias. Bueno, ha recurrido el PNV, porque su socio en el Ejecutivo, el Partido Socialista de Euskadi, que es además quien aquí ostenta el Departamento de Vivienda, no está de acuerdo con ese recurso. Eso les ha distanciado estos días, aunque claro, también aquí hay que tener en cuenta que estamos en plena precampaña en Euskadi, así que habrá que esperar a ver cómo evoluciona y qué dice también el Tribunal Constitucional. John Rojas, gracias, un abrazo. Un abrazo, Agur. Esto es lo que tenemos hoy. Hay, ahora ya, índice, información y datos. Y hay, o no, voluntad política de aplicarlas. Digo o no porque hay quien, incluso antes de conocer los datos, ha dicho ya que no los va a aplicar. Madrid es la comunidad que dice no. Los datos que publica este índice dejan clarísimamente una zona de calentón inmobiliario, de calentón del alquiler y de tensión absoluta. En calle Elfo, por ejemplo, 48% de sobreprecio. En la calle Alcalá, 58% de sobreprecio. Calle González Soto, 72% de sobreprecio. Si no conocen las calles, da exactamente igual, porque todos los índices que marca Madrid, todos están por encima del precio que deberían marcar y que ahora mismo contempla este abanico. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo decía aquí en la ventana, dice no se va a limitar el precio, no se va a declarar zona tensionada por muy caliente que esté este mercado. Que nadie tiene derecho a decir a qué precio tienes que poner tu vivienda en alquiler. Pero entonces, ¿cómo le explica usted a un vecino? Yo soy inquilina y lo asumo. Pero entenderá que hay mucha gente que no entiende esto. Es que no es mi casa, es que es su casa. Es que es su casa. Es que esa familia que a mí me alquila su casa la tiene pagada religiosamente. Ellos, a su vez, imagino que tendrán un alquiler en otro sitio, hacen sus cuentas y deciden que necesitan para que su vivienda sea rentable a ponerla a un precio. Esta es la situación, esta es la reacción y a partir de aquí lectura y análisis. Secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tienen ustedes un arma sin balas, sin las autonomías, lo que tenemos hoy queda hueco. Bueno, yo creo que no. En primer lugar porque las autonomías, cuando vean el índice y cuando vean los desajustes que hay en los precios de la vivienda, creo que deben hacer un análisis serio y riguroso para estimar por lo menos la aplicación en sus territorios. Pero en todo caso, aunque no se aplicaran, el índice va a estar vigente para toda España y cualquier ciudadano puede entrar en el índice, puede entrar en el sistema y ver el precio que está pagando por un arrendamiento, la diferencia que hay con lo que establece el índice. Con lo cual, siempre va a ser una referencia muy importante para que en las negociaciones arrendador-arrendatario o también lo que cuelguen los portales informativos que habitualmente cuelgan precios de vivienda, pues tomen esa referencia para que no se produzcan movimientos especulativos. Uh-huh. Esperemos que sean muchas las autonomías que se sumen a ello y de esta manera poder ir avanzando en la corrección y el control de los precios de los alquileres. ¿Tienen ustedes requerimientos de las autonomías? ¿Han enviado ustedes requerimiento a las autonomías para intentar declarar esas zonas tensionadas? Bueno, el que hay oficialmente es el de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que ha solicitado 140 municipios para declararlos como área tensionada. También se nos trasladó por parte del consejero de Asturias, también por parte de la consejera de Navarra y también indirectamente pues ha habido conversaciones con diferentes ámbitos en el País Vasco en relación a la aplicación de los índices. Es verdad que el País Vasco-Navarra hay que adaptar el mapeo
catastral porque tienen las haciendas forales, pero sí, yo creo que empieza a haber movimiento y esperemos que ese movimiento pues produzca que otras comunidades puedan entender que estamos ante un derecho constitucional como es el derecho a la vivienda, que hay que garantizarlo y que hay que propiciar que los ciudadanos tengan el acceso a una vivienda a un precio digno en comparación con lo que se hace en otros territorios y sobre todo en relación a la calidad de las viviendas que disfrutan. ¿Cómo leen ustedes la respuesta de Madrid? Isabel Díaz Ayuso, antes de conocer esto, lo que va a escuchar era 15 de enero, decía: muchas de las leyes que ha puesto en marcha el Gobierno han tensionado los precios en todas partes. En el momento en el que intervienes los mercados, intervienes la propiedad, los precios suben. Y cuanto más intervenga el Gobierno, el bolsillo y las viviendas de los ciudadanos, más difícil va a poder ser comprar y alquilar una vivienda. Decía, no se va a aplicar porque esto genera incrementos de precio. ¿Cómo leen ustedes la situación en Madrid ahora? Bueno, si ven el análisis, yo invito a los ciudadanos a que entren y vean la comparativa de lo que dice el sistema de índices de precios de referencia y los precios actuales que están colgados en diferentes portales, en ofertas que hay en toda la ciudad, y verán cómo hay un sobrecoste evidente del precio de la vivienda en Madrid. Y ante esa situación creo que es responsabilidad por parte de las administraciones el actuar para intentar corregir esa especulación que en muchos casos se está produciendo y sobre todo para garantizar la seguridad para que los arrendatarios puedan hacer una vivienda, pero también para que los arrendadores puedan tener incentivos para alquilar sus viviendas a precios asequibles, como se establece también en estos mecanismos, porque hay una serie de incentivos fiscales. Creo que desde la Comunidad Autónoma de Madrid tendrán que dar explicaciones de por qué no quieren corregir los precios y quieren seguir manteniendo estos movimientos especulativos en muchas partes de la ciudad de Madrid y de la Comunidad Autónoma. Por eso mismo le iba a preguntar, están fijados los límites y está fijada la capacidad de topar alquileres, está capacitada ahora la administración para construir, pero quien esté alquilando, tiene la vía de la represión, del tope al precio, no la del incentivo, no la de la bonificación. Bueno, tienen las dos cuestiones. Saben que si se declara área tensionada, hay, por una parte, se establece en el índice un control de precios para cuando el que alquila es un gran tenedor, que tiene más de 10 viviendas en propiedad, ya sea persona física o jurídica. Los pequeños propietarios están referenciados al contrato anterior, pero lo que sí que tienen los pequeños propietarios es una serie de bonificaciones en el impuesto de la renta de las personas físicas si arrendan a jóvenes, si arrendan con rehabilitación energética, si bajan la renta en la zona tensionada, y se van produciendo unos incentivos fiscales que les van a motivar a alquilar la vivienda y a dar la seguridad jurídica de que tanto para el arrendador como para el arrendatario el sistema y la ley establecen mecanismos que les facilitan el alquiler de las viviendas. Pues secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo y buenas noches. Hoy este es el índice, esta la aplicación y estas las reacciones, esta la visión del Gobierno. Y mientras, en la calle, esta está la preocupación más caliente. 26. Vivo en San Bernardo y pago unos 500 euros de media con gastos. Sí, con 3 personas más. O sea, visión a corto plazo y a futuro en Madrid es un poco difícil. Tengo 25 años, estoy trabajando, soy de alquiler con otra chica más y cada una pagamos 420 y poco. El índice va a permitir saber si hay abuso en esos precios a los ciudadanos y actuar, si lo desean, a las autonomías. En Moratalá. Trabajo los fines de semana, pero aún así con la colaboración de mis padres, si no, imposible. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.